Buenas tardes a todos y a todas. Como presidenta de la Asociación sin ánimo de lucro VRM 2020, Defensores del Patrimonio, Cultura y Medio Ambiente del municipio, en nombre de todos nuestros miembros os damos la bienvenida a la primera jornada sobre Munigua que va a tener lugar en Villanueva del Río y Minas y que vamos a poder disfrutar hoy y mañana aquí en la Casa de la Cultura y este mismo sábado con una subida a Munigua. Agradecer especialmente al área de cultura del Ayuntamiento de aquí de nuestro pueblo y a los representantes de las instituciones aquí presentes, así como la presencia de los ponentes tanto de hoy como de mañana, que compartirán con nosotros sus conocimientos sobre Munigua de forma desinteresada. Y, como no, pues a los miembros de la asociación a la que pertenezco, que tanto han trabajado para que hoy podamos estar aquí. Probablemente esta sea la primera vez que nuestro pueblo acoge un acto como este, dedicado exclusivamente al yacimiento de Munigua. Esto es algo inusual, dado que Munigua, sin desmerecer todo el patrimonio industrial con que cuenta nuestro municipio, es una joya que ofrece una serie de características que, en palabras de Thomas Chandler, dejan entrever su perfil especial y su aspecto peculiar. Prueba de ello es el creciente interés que despierta, habiendo aumentado exponencialmente las visitas al yacimiento desde hace unos años hasta ahora. El objetivo que pretendemos alcanzar desde la asociación con estas jornadas es que, a través de los distintos intervinientes, podamos conocer mucho más de lo que se aprecia en una simple visita. Para ello, haremos tanto un recorrido en el tiempo que va desde su descubrimiento con Jesús Morejón hasta las dificultades de estudio, en un principio con Maribel Ríos, y su recreación virtual con Eliodoro Ruiz Pérez, así como un paseo arqueológico de la mano de Francisca Chávez y Thomas Chandler. Todo ello acompañado de algunas de las muchas obras pictóricas relacionadas con Munigua de nuestro cronista local y vicepresidente Pepe Hinojo de la Rosa. Finalmente, descubriremos que los paralelismos de Munigua con la historia de Villanueva del Río y Minas son palpables, lo que nos convence aún más de que el conocimiento de la historia de Munigua servirá para preservar y poner en valor más aún un elemento muy importante del patrimonio histórico y cultural de Villanueva del Río y Minas. Esperamos desde la asociación que esta jornada sea la primera de muchas. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. La primera ponencia de hoy pues corre a cargo de Jesús Morejón Pazos. Jesús Morejón es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración del Patrimonio y gerente de la empresa Nartex Cultural. A su vez pertenece a la Asociación Cultural Ateneo de Cantillana, a la que agradecemos desde VRM 2020 el habernos guiado hasta él. Hoy nos expondrá el origen y la vida de José de las Cuentas Zayas, descubridor de Munigua. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Jesús. Pues buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la asociación VRM 20 que me ha invitado a este acto. Yo encantado, por supuesto, y a todos los presentes que estamos aquí. Yo creo que es un día bastante emotivo, ¿no? Porque yo creo que para los romanos antiguos el tema de la pérdida de la memoria y del recuerdo era una tragedia. Por lo tanto, hoy estarán allí recordando este homenaje que le estamos haciendo, tan bonito, de varios días, y después de tantos cientos de años que ha estado ese pueblo de Munigua oculto y perdido, y creo que podría ser, que sería, y es hoy de hecho una realidad, que gracias al impulso de esta asociación, que sin duda me llamaron para este asunto, y yo encantado de venir, y bueno, así que con todos vosotros vamos a participar en este acto. Al igual que la localidad, el municipio de Munigua, quedó en el olvido durante tantos siglos,
Pero bueno, eso a veces resulta, con las circunstancias de los años, de las guerras, y de los terremotos y de tantas hazañas que van ocurriendo al cabo de los siglos, que pueda ser algo lógico, ¿no? Claro, el caso de este señor, de José de las Cuentas Zayas y Solís, como titulamos aquí, arqueólogo, rector y académico, que relativamente es bastante reciente. En Cantillana, por ejemplo, no se sabía nada de él, pero es que no se sabe nada. Fue a raíz de una investigación que yo hice en Cantillana, empezó a surgir la valía, ¿no?, de este señor, de su entorno, de su familia y de su origen, ¿no?, que eran los perfectos ilustrados de ese momento, ¿no? Hasta los 1970 se hizo una publicación de Pineda Novo sobre la historia del Condado de Cantillana, una cosa muy breve, muy discreta, y ahí se nombraba por primera vez a José de las Cuentas Zayas, pero en ningún momento ninguna relación con Monigua, ¿no? Ya en 2007 el Ayuntamiento de Cantillana publicó ¿se oye bien? Sí. Me patrocinó un estudio sobre Cantillana, sobre los Solís 10 siglos de historia, ¿no?, que era la madre de José de las Cuentas Zayas. Y ahí es la primera vez en la que expongo a José de las Cuentas Zayas, a sus hermanos y su relación con el profesor Cortés, con la academia y con los estudios de Monigua. Antes en Cantillana no se sabía absolutamente nada sobre este señor. Entonces, os voy a un poquito sobre la historia de Cantillana. Cantillana, como sabéis, o si no os lo cuento, está en una situación estratégica en la Vía de la Plata, de donde vienen desde Extremadura y van viniendo por toda la Sierra Norte, igual que por aquí, y desemboca justo en la situación en la que está en el río. Según parece, en lo que llaman el puerto fluvial de Cantillana, era en origen, me comentaba el profesor y catedrático Fernando Amore, que seguramente esa estructura tan potente y tan fuerte sería un muelle que, según me comentaba, tendría que estar en relación directa con Monigua, porque tanta carga de tantos elementos y tanta fuerza en esos materiales seguramente sea por esa circunstancia, ¿no? El centro de Cantillana todavía comprende esa trama de urbanismo romano, conserva la traza y toda la distribución de la villa. Mira, esto es un dibujo, una vista idealizada de Cantillana, más o menos como sería en el siglo XV. Ya en el siglo XVII sería más o menos así, donde ya se van perdiendo todo el tema del puerto romano de Naeva, ¿no?, de la antigua Naeva, que igual que Murba, Naeva estuvo completamente perdida, en el sentido que no sabían ningún historiador cuál era. De hecho, en el siglo XVII y hasta finales del XVIII y bien buena parte del XIX se consideraba que era Basilipo, que después resulta que era el Viso del Alcor. Así que imaginaos el despiste que había, ¿no?, entre todos los historiadores. Fue ya el George Bonsor el que, casi en 1900, finales del XIX, en su recorrido y su investigación por los pueblos de la Vega de Guadalquivir, cuando descubre y sitúa realmente a Cantillana como Naeva. Imagínate con la de años que estuvo perdida, ¿no? Mira, esto es una foto del año 1900, ahí lo veis cómo hay esa especie de rampas, veis cómo van cayendo desde la puerta casi de la iglesia hasta arriba, después hasta abajo. Es una estructura bastante fuerte y potente para la situación en la que estaba. De hecho, bueno, el punto era estratégico. Allí en el río Guadalquivir hay datos, por ejemplo, el rey Fernando el Católico en 1500 manda una carta diciendo que por favor que dejen pasar por allí, por ese pueblo de Cantillana, los barcos para llevar grano de trigo que de la gran sequía que había en la zona de La Serena, de Badajoz, y venía, por lo visto, de la parte de extrema, de Jaén, de por ahí, venía todo el grano hacia Extremadura. Está en un punto estratégico. Tan estratégico es que aquí viene, que en pleno siglo ya XVI-XVII, con el tema del imperio español y toda la capitalidad hispalense,
se convierte Cantillana en un punto estratégico donde necesita hospitales de caridad para atender a todos los viajeros, ¿no?, que van pasando por la zona y que necesitan y precisan de las atenciones. En una de las ermitas y hospital que hay allí, un familiar de la Cuentas Zayas crea una capellanía, que era como una especie de fundación, que la dota con dinero, y dice, en 1774, en este pueblo de Carrera, de Sevilla la Corte, de Extremadura la Mancha, y de considerable tránsito y demás personas que por su ejercicio y ocupaciones puedan llegar a tiempo para oír la misa en horas competentes. Se llamaba la capellanía de 12, de la misa de 12, ¿no? Eso quiere decir la cantidad de movimiento que había allí en Cantillana y en estos edificios. Ya en el siglo XVI es cuando se crea el condado de Cantillana, que lo conformaban Brenes, Cantillana y Villaverde. Ahí lo vende, digamos, Felipe II a un italiano que se llamaba Corzo, le decían el Corzo, que se llamaba Vicente Lodeleca. Este señor, que hizo una gran fortuna, primero es señorío y después se convierte en condado. Ahí ven los escudos, en la iglesia parroquial de Cantillana de Asunción, lo podéis ver, todos los escudos de estos italianos que se convierten en señores de la villa de Cantillana. ¿Veis toda la vista, esta foto tan bonita? El antiguo río Guadalquivir pasaba por ahí, se desvió en los años 50. ¿Veis esa especie de lengua de tierra? Me imagino que a lo mejor los que son de aquí o de fuera no lo saben. Eso se cortó, lo que llaman el puente, el salto de agua, la gente dice el salto de agua, porque desviaron el río porque peligraba todo el tema de la iglesia. Y ahora aquí hago una pequeña incursión en el... Perdonad que estos focos dan un poquito de calor. Y os cuento este tema, que es un tema personal, pero que fue decisivo para la puesta en valor de José de las Cuentas Zayas. Fue un proyecto de rehabilitación de esta casa histórica de Cantillana, la más antigua que hay allí en el pueblo, que estaba muy deteriorada, y fue un proceso en el que primero se hizo la rehabilitación y después me encargué de todo el estudio histórico de los moradores de la casa, porque bueno, había historias completamente inconexas, ¿no? Pero con material, digamos, de archivo, de biblioteca y con otros datos, se pudo un poquito conformar y poner en orden quién era José de las Cuentas Zayas y su familia, todos los hermanos, porque no se sabía absolutamente nada, como ya os conté. Esto es el estado actual de la casa, una casa sevillana del siglo XVIII, aunque reformada, era anterior y demás, que era la casa antigua de los Cuentas Zayas. Y ahora os cuento cómo. Esto, os cuento la experiencia. Yo estuve un año, como me ha presentado Bárbara, estudié Bellas Artes, la especialidad de conservación, restauración de obras de arte, y estuve un año allí en Italia. Allí en Italia es increíble el respeto que tienen a su patrimonio y a todo lo heredado, a la tradición, y de qué manera que lo aman y casi lo adoran. Es una cosa que yo creo que va indisoluble a la cultura de los italianos, ¿no? Esa formación y ese culto a la estética, ¿no? Allí en Italia, uno de los centros de esta de conservación fue donde el Cesare Brandi, en el 72, funda esta carta del restauro, ¿no? Anteriormente había habido otras cartas de protección del patrimonio con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero fue Cesare Brandi el que forma ese conjunto, que no solo es ya las antigüedades, como habla, que es digamos, las obras más de arqueología, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Sino también el tema de la restauración de los edificios, de las arquitecturas, también la pintura y la escultura, y después los centros históricos, ¿no? Y como leéis ahí, esos son los 4 puntos principales. Hubo un punto de inflexión que fue en los años 60, el aluvione, que se llamaba, que fue una inundación que hubo en Florencia, que fue terrible, y aquello
destruyó o bueno, puso en peligro gran parte del patrimonio histórico del centro de Florencia. Entonces, de una manera espontánea empezaron a llegar pintores, escultores, carpinteros, porque realmente la carrera de restaurador como tal no existía, existían ayudantes, ¿no? O aficionados, entonces era un peligro. Y se creó esa necesidad de aunar criterios para que todo el mundo se rigiera por una misma carta, ¿no? Que es la famosa carta del restauro. Entonces, bueno, yo cuando estoy en Italia me pareció tan fascinante que cualquier cosa, aunque sea la más pequeña, aunque sea en la casita más pequeña, le daban un respeto, que eso fue lo que me impulsó a este tema de la rehabilitación de la casa y después a descubrir y a estudiar sobre los moradores y la historia de Cantillana. Allí me contaron una historia que, bueno, estuve viendo esta villa maravillosa de uno de los arquitectos de allí del Renacimiento, Andrea Palladio, que es la Villa Malcontenta, que está a la afuera de Venecia. Me pareció una historia de esa entrega absoluta hacia el patrimonio que resulta a veces sobrecogedora. Esta villa la fundan, la crean una familia patricia allí veneciana, los Foscari, los condes de Foscari, y así pasa durante generaciones, hasta que ya llega los avatares, la venden, los Foscari se vienen abajo, se arruinan, y la compra un judío inglés. Total, y este judío inglés la tiene durante la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Segunda Guerra Mundial, y unos vecinos que eran descendientes de estos, los Foscari, que estaban en una casa cerca, para evitar que la villa la invadieran el ejército, bueno, en aquel momento por los italianos y después también los que vinieron, iban todas las tardes, noches los Foscari a encender la villa, a poner velas, a encender bombillas, a abrir y a cerrar para simular que la casa estaba abierta. De tal manera que cuando pasó los ejércitos por allí, creían que era una casa habitada. Y ellos se jugaban la vida, iban allí, la abrían, la cerraban todos los días para ver que había gente. De modo que pasó la guerra, el propietario judío inglés pudo volver a la Malcontenta, que se llama la villa, y vio que estaba impoluta. Y la agradeció, bueno, se hizo íntimo amigo de estos Foscari y fíjate cómo fue la cosa, que se la regaló por 1 lira. Cuando el judío muere, se la deja a estos vecinos que se habían portado también con ellos. A mí me parece preciosa la historia. Y la tiene, no os podéis imaginar cómo tienen la villa por dentro, impoluta. Si alguna vez tenéis la suerte de ir por allí, no os faltéis, porque es algo impresionante de bonito. Que la tiene el actual conde Foscari, es catedrático de arquitectura, Antonio Foscari, Whitman, pastónico, y es un señor apasionante de la cultura, del patrimonio y demás. Bueno, hecho este inciso, no me riña que me decía aquí el cronista, dice, no me hable de muchas cosas de fuera, que yo quiero de mi pueblo, me decía. Pero bueno, yo creo que las cosas... Bueno, aquí estamos ahora en uno de los documentos que fueron imprescindibles para conocer a esta familia de las Cuentas Zayas. Esto es lo que se llama una ejecutoria de nobleza, que original de 1714, que por desgracia no la tenemos aquí, está en Madrid. Y es un documento muy interesante porque en esta ejecutoria de nobleza, los hidalgos y nobles de los pueblos, cuando se movían de un sitio a otro, montaban un pleito contra el ayuntamiento para que se le reservase, ¿no? Se le preservara su nobleza. De tal manera que montaba el pleito, al final lo ganaban y ellos después encargaban estos dibujos tan bonitos con su escudo y tal, que era el que tenían en su casa, como decir, oye, respetarme, que estos somos nosotros. Pues gracias a esa ejecutoria, donde mandan unos fiscales que vienen de la Chancillería de Granada. La Chancillería de Granada era como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿no? Eso costaba un dinero, este pleito. Pues en estas ejecutorias vienen detallados todos los movimientos de toda la familia, de dónde iban, qué venían, qué cogían, y gracias a esta ejecutoria se pudo poner en valor y conocer esta familia. Pues también se vio que estos de las Cuentas Zayas, que venían de Toledo. Y fue precioso porque en un documento leer, venimos de Toledo, de la capilla de San José, que linda con la casa por un arco como decía, que te traslada de la casa por el coro alto. Ah, qué bonito, tú te imaginabas aquello, una fantasía y dirás, de aquello no quedará nada. Pues esto imagínate tú, después de varios siglos, que quedará. Por cual fue la sorpresa cuando voy de excursión a Toledo,
giramos con el coche y me encuentro esto que estaba tal cual, esta gran casa tan bonita con la capilla de San José, que en el año del Greco se abrió, y fijaos qué joya, porque está todo lleno con pinturas del Greco. ¿Ven el altar mayor? Es maravilloso de bonito. Puesto, gracias a ese documento descubrimos que estos zayas venían de allí. ¿Ven? Y ¿cómo vinieron? ¿Quién es el más mayor? Pues era el antepasado más lejano de esta gente, don Pedro González de Zayas, se llama, siglo XV, era contador real del rey Juan II de Castilla. Y mira qué simpático, cómo se crean muchas veces eso de los apellidos, porque claro, le llamaban el de las cuentas, es el que lleva las cuentas al rey, y del apodo del de las cuentas surgió el tema de el de las cuentas Zayas. El González se perdió y se quedó el de las cuentas, mirad ya desde el siglo XV, el contador del rey. Bueno, entonces vemos como gracias a esa ejecutoria, también sabemos que el primero que llega a Cantillana de esta familia era Francisco Pérez de las Cuentas Zayas, que llega bajo la protección del primer conde de Cantillana, ¿no? Y llegó llegaron bajo la protección del conde muy jóvenes. No sabemos cuál es la circunstancia, porque más o menos llegan con 19 años, que en aquella época era jovencito, pero bueno, tampoco tanto. Pero allí llegaron bajo la protección del señor conde. Allí llegan, se asientan y tienen una pelea. Ya les digo, anda que se estrenaron bien. Llegaron al pueblo al poco tiempo y ya empezaron a pelearse con los otros que estaban allí, que eran los Solís. Tuvieron una pelea enorme, pero claro, en el siglo XVIII a veces los civiles y los religiosos estaban casi unidos y tuvieron que intervenir hasta los sacerdotes para calmar a los dos bandos de la que montaron. También en el siglo XVIII hay un caso que me parece curioso, que también a uno de los Solís, que yo no sé si eso fue una venganza de los Cuentas Zayas, el Tribunal de la Inquisición lo acusó de hereje luterano a un sacerdote, Juan Andrés de Solís Quevedo. El sacerdote era tremendo, pero ya si queréis alguno me preguntáis después y os cuento las cosas y lo que ocurrió allí en aquel momento. Pero bueno, de manera que después se asentaron y al poco tiempo, pues mira, si se casaron, que el matrimonio, el padre de José de las Cuentas Zayas, la madre era una Solís. Entonces estamos ya en el padre de nuestro descubridor y protagonista, José de las Cuentas Zayas, Francisco Rodrigo de las Cuentas Zayas, oidor del rey Felipe V y del Consejo de Hacienda. Era un señor típico de la época del rey Felipe V, de esta ilustración, una persona culta, un tecnócrata. El rey Felipe V, primer Borbón que llega, digamos que se ampara mucho en estos tecnócratas bien situados y sobre todo bien formados, con inquietudes para desarrollar todos los cargos que había que hacer. Entonces Francisco Rodrigo lo que hace en 1749 funda un mayorazgo. Un mayorazgo era una especie de fundación que le agregaba con bienes para que tuvieran renta y fuera para el mayor, para que no se diseminara, digamos, los bienes y fuera cayendo en una única persona. Y funda en esta casa que está en Cantillana, pegada a la iglesia, y ahí está ese escudo de piedra que es de estos Cuentas Zayas. El escudo de piedra, por lo visto, me contaba mi padre que estuvo tirado allí en el patio toda la vida y nadie sabía de quién era ese escudo, ni de qué era, ni nada. Una piedra, la piedra, el escudo. Nadie supo nunca nada de quién era esta familia ni a quién le correspondía. De tal manera que ya nos vamos acercando, ¿ves? Fuenteluenga, ya estamos por la zona, en este mayorazgo que crean. Uno de los bienes que vinculan, y lo dicen, no sé si lo tengo por aquí, aquí lo dice ahora. Uno de los bienes que vincula al mayorazgo era la casa que hemos visto, que está en Cantillana, un molino que está allí en las veredas, que le llama, está en Cantillana, una colección de tapices de la vida de Atila, unas joyas de oro con zafiro y piedras engarzadas y unas esculturas y tal. Y digamos, lo que producía, lo que tenía como tierra, era este cortijo de Fuenteluenga junto con Riscorreal. Riscorreal yo no sé situarlo dónde está, pero Fuenteluenga sí está. Aquí está una foto de Fuenteluenga que es una reproducción de la antigua hacienda, porque se destruyó. Me preguntaban antes, has estado, ¿verdad? Sí, que cerca de Fuenteluenga, eso anoto a modo de curiosidad, Fuenteluenga no, al lado de la casa, hay una casita antigua donde me enseñaron que fue donde asesinaron al famoso bandolero Curro Jiménez, que se llamaba Andrés López. Y está la casita, todavía se conserva ahí a las afueras de la hacienda.
En este mayorazgo que fundan este matrimonio de Francisco Rodrigo y María de Solís, dice: para mantener con decencia correspondiente del honor ilustre de nuestras familias, muy subido, con el gravamen del vínculo perpetuo en favor de nuestro hijo mayor varón, el dicho don José de las Cuentas Zaya, para que goce y posea con sus frutos y rendimientos asignados en la dicha heredad de Fuenteluenga y Riscorreal. Por lo tanto, nuestro querido José de las Cuentas Zaya era el heredero y poseedor del mayorazgo. Este no tiene nada que ver, pero esa es una foto de un retrato que lo he visto muy propio para esta charla. Entonces llegamos ya aquí a los 8 hijos. El matrimonio tuvo sus 8 hijos, de los cuales solo la niña tuvo descendencia, los demás se quedaron sin descendencia. Eso era muy propio en aquella época, que todos se quedaban solteros. Pero a mí lo que me gusta del caso de José de las Cuentas Zaya es que, a pesar de ser de una situación de la nobleza y encima él, por ser el mayor, tener una renta, fue una persona bastante inquieta, ¿no? Que supo formarse, que supo moverse, que tenía inquietudes culturales y que no se resignó a ser un rentista que estaba allí recibiendo sus rentitas y metido en su pueblo, ¿no? Como podía pasar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, como hablamos, este matrimonio tuvo a todas sus hijas, a sus hijos, perdón, entre ellos la única niña que tuvo fue a Pilar. Después tuvo a Agustín, que fue intendente general del ejército, fue gobernador de Chiapas en México. Está uno de los hijos, Francisco Rodrigo, que fue religioso, fue todo de la Orden de Santiago, y Prebebando, que era uno de los cargos de la Iglesia. Lo de Orden de Santiago suena como un cargo, que es verdad, era un cargo de la nobleza, pero es muy interesante. Si alguna vez viene alguien o investigáis, seguí ese rastro, porque ahí ocurre como la ejecutoria. Ahí tienen que investigarlo todo y probarlo todo, y van a los pueblos y visitan las casas, como en el caso de la ejecutoria. Es una vía de investigación fantástica esto de la Orden de Santiago. Después, otro de los hijos, Joaquín, fue coronel del ejército, también de caballería. Está también Manuel, que junto a... Bueno, tuvo otras 2 hijas, perdón. Manuela, que se conoce que se quedó soltera, estuvo allí en Cantillana, una de las hermandades de allí de Cantillana fue una de las hermanas principales. Y después Felicísima Florencia, de esa no se sabe nada. Yo creo que se quedaría soltera. Con ese nombre tiene pinta de ser soltera completamente, porque no se sabe nada, ni rastro, ni nada. Y después tenemos a Manuel, que fue también académico de buenas letras, entró bastante más tarde, porque nuestro querido José entró justo cuando, al pocos años de inaugurarse la Academia de Buenas Letras. Fue capitán de fragata, brigadier y secretario de capa y espada del Consejo Supremo de Guerra. Total. Y ya nos queda como último nuestro querido José de las Cuentas Zaya, que lo tenemos aquí. Bueno, esto es parte del documento miniado, ¿no? Era sin duda el perfecto ilustrado, ¿no? Una persona formada, con esas corrientes que venían de Francia, ¿no? De la Ilustración, donde todo se revisaba en todos los planos, filosófico, el cultural, el político. Era un sistema también el que Felipe V lo quiso hacer así, de unificar, de centralizar el poder en Madrid, que todo fuera en el mismo sitio, y de unificar los criterios. Por ejemplo, de ahí viene la creación de las academias, que están recién creadas en este momento. José de las Cuentas Zaya entra casi un año después de crearse, era el número 22. Entra también otro cantillanero, que era José Ceballos, que fue fundador. Y para que vean los contrastes que había en aquella época, José Ceballos, en una de las temas que propone a estudiar allí en la academia, era sobre que cabía la duda que si los terremotos quizás no fueran un castigo de Dios, que fueran quizás un tema de la naturaleza. Bueno, no os podéis imaginar la que se lió. Tuvo que pedir públicamente en la academia perdón al arzobispado y a todo el resto de los religiosos por haber puesto esa suposición, ¿no? De que los terremotos quizás fueran un motivo de la naturaleza.
Y bueno, eso lo pongo como referencia al tema de la ilustración, ¿no? En la que se revisaban todos estos criterios. Bueno, pues nuestro amigo José, lo tenemos aquí, José de la Cuenta Saya, lo decía, era también de la Orden de Santiago, caballero del Consejo de Su Majestad, alcaide del crimen, allí en la Audiencia de Sevilla, y fue rector de la Universidad de Sevilla, también uno de los cargos, y por supuesto académico. Entonces, llegamos ya aquí. Al poco tiempo de ingresar a los pocos años de ingresar en la academia, montan entre el otro profesor y académico, Sebastián Antonio Cortés, y él montan una expedición a lo que llamamos entonces Mulva, ¿no? Que viene aquí. Esto completamente desconocido en Cantillana, ¿no? Que este señor tan cantillanero que llevaba allí, la familia y toda su familia viviendo allí, que fuera arqueólogo, que fue uno de los primeros, ¿no? Ilustrados de allí de Cantillana y que moviera esto. Entonces, en el libro de Monigua, perdón, de la colina sagrada, que coordinó aquí el señor Shatner, con el científico, aparecieron estas noticias y tal, y contaba, claro, que estos señores partieron de Sevilla. Claro, lo que yo creo que no se sabía en ese momento, que el profesor Cortés sí era de Sevilla, pero José de la Cuenta Zaya vivía y tenía la casa de campo Fuenteluenga apenas 8 kilómetros, lo contaba en leguas, y hice el cálculo, y son aproximadamente 8 kilómetros lo que distan desde una de las posesiones del mayorazgo de Fuenteluenga hasta Monigua, ¿no? Y entonces ellos emprenden esa expedición en diciembre del 56. Os voy a contar. A ver. Se basan, que es lo que dicen aquí cuando lo presentan en la memoria de la academia, dice: noticia de 2 inscripciones, anécdotas, que se hacen en memoria de un antiguo municipio antiguo llamado Monigüense. Pues quiere decir que basándose en estos 2 pedestales, estas 2 inscripciones, es lo que se basan realmente para afirmar de una manera grandilocuente, ahora lo veremos en el resumen de la memoria que hacen en el año 56, aunque lo presentan en el 57 en la academia, como con toda la pompa propia del barroco ellos dicen: aquí hemos descubierto esta ciudad, municipio de Monigua, que hasta entonces no se sabía nada, y gracias a estos 2 pedestales que están aquí. Os voy a leer un poquito esto que sale en la memoria de la Academia del siglo XVIII de 1777. Dice: los muchos huecos en blanco que contendrá nuestro mapa provincial se deja entender la utilidad que produce cualquier descubrimiento e indagación que contribuya a remediar estos precisos defectos y ocupar los espacios que ha dejado el silencio de los escritores. Esta consideración nos hace lisonjear y concebir algún mérito de la noticia que tenemos el honor de anunciar y presentar a la Academia, con la confianza de que la ha de merecer en estimación, que sabe dar a las memorias de esta naturaleza. Redúcese la presente al descubrimiento de 2 inscripciones anécdotas en que se conserva el nombre del antiguo municipio llamado Monigüense o Monigua, perteneciente al convento jurídico de Sevilla y como tal situado en uno de los cantones de la provincia bética. Ninguno de los geógrafos o historiadores antiguos y modernos ha dado noticia alguna de este pueblo, por lo que ha estado su memoria enteramente ignorada en el transcurso de tantos siglos, de cuya voracidad y del porfiado silencio de los escritores la ha podido escapar la solidez de 2 piedras sobre las que triunfa hoy y sale a pública luz de entre las tinieblas de tan universal olvido. Barroco, no se puede negar que estaban en pleno siglo XVIII. Dice: no extrañamos la falta de noticia de este municipio en los autores antiguos, a vista de la concisión en que hablaron de nuestras cosas, pues Plinio
que las debía tocar con las menudencias, bueno, reseña aquí varios de los pueblos, ¿no? Y de los señores, ¿no? Como Ambrosio de Morales, Bernardo Aldrete, Rodrigo Caro y demás modernos, dice, que han trabajado en rastrear y descubrir los monumentos de nuestras antigüedades nacionales y provinciales, ¿no? Y demás sitios de la zona. Dice, estaba reservada la invención de nuestra curiosidad, dice, en cuyo suceso no dejamos de admirar la diversa fortuna de los lugares antiguos, unos que merecieron ser nombrados por los escritores de haber servido el teatro de estas escenas famosas. Bueno, seguimos, y ahora dice aquí, hallándonos a principios de diciembre del pasado mes de diciembre de 1756, en la villa de Cantillana, distante de esta ciudad 5 leguas, claro, partieron de Cantillana efectivamente, porque ahí era donde vivía don José de la Cuenta Zaya, ¿no? Dice, determinamos pasar a examinar la noticia de cómo, vulgar en el pueblo, en Cantillana, oímos casualmente de existir en el castillo llamado de Mulva, como antiguamente habían llamado ahí para atrás todos los anteriores, que distaba de allí 3 leguas cortas, entre varios destrozos y ruinas antiguas, unas piedras o mármoles con letreros que nadie había podido leer, según nos explicaban los paisanos. Autorizaban esta noticia con la ilusión de cierto eclesiástico vecino de aquella villa que, altamente infatuado por la manía casi general en todos los lugares de que semejantes letreros y vestigios eran señales ciertas de haber tesoros escondidos en aquel paraje, había pocos años antes consumido mucha parte de sus rentas en hacer excavaciones y revolver tierra, sin haber conseguido de tan infructuoso trabajo aún el desengaño de su errada aprehensión, porque aseguran que murió en la firme creencia de que allí se ocultaba enterrado mucho dinero, aunque él no hubiese llegado a dar con la mina. A tanta obstinación se suele conducir la ignorancia asociada a la codicia o al capricho. Curioso que ya a finales del 19, el arqueólogo George Bonsor, en su ruta y descubrimiento, investigación por la vega del Guadalquivir, también nombra a ese sacerdote metido a cazatesoro que nunca supimos quién era. Estamos en ello a ver si encontramos quién era. Y Bonsor dice de la misma manera, dice, el nombre de esta localidad se nos reveló a través de varias inscripciones descubiertas en este lugar, en 1756, por don Sebastián Antonio de Cortés y don José de las Cuentas Zaya, dice, miembro de la Real Academia Sevillana. Dice, su colega Cuseme, que después hablaremos de él, dice, también visitó esta ruina en años posteriores. Tanto como años no, fue en el mismo año. Ahí es cuando hubo un poquito de confrontación, ¿no?, entre estos académicos por el descubrimiento de Monigua. Dice, desde entonces, dice, un cura emprendió excavaciones en Bulba. Dice que no fueron científicas, pues se empeñó en buscar un tesoro que él pensaba que existía en este lugar. Solo cuando se arruinó, abandonó el trabajo, las zanjas que abrió en todas direcciones revelan los cimientos de grandes edificios, así como cisternas y pozos subterráneos. Halló columnas de granito, mosaicos, estatuas e inscripciones. Dice que cuidó poco y que otros se apresuraron en llevar lejos. Imagínate, qué pena, ¿no?, dónde apareció todo eso. Entonces, como os contaba, dice que en la expedición, dice que llegan aquí, dice, nosotros, dice, pues movidos, dice, del deseo de encontrar otra especie de nobles tesoros, dice, que desconocemos el sórdido interés, dispusimos a visitar el castillo, reconocer las ruinas, pues no era más fácil y breve su averiguación, que casi igual ocurrencia emprendió en un inútil trabajo de examen. Dice, prevenidos pues de los instrumentos y palancas contundentes para poder excavar y resolver donde pareciese necesario, salimos el día 2 de dicho mes de diciembre acompañados de 2 criados prácticos en el terreno, y habiendo hecho hacia el nordeste de Cantillana 3 leguas cortas de camino quebrado y desigual, por extenderse por las caídas de las faldas de los Montes Marianos o Sierra Morena. Dice, llegamos a la dehesa llamada de Mulva, dice, que atraviesa el mismo camino que llevamos y que es el bajo de la propia dirección para dar en la villa del Pedroso, distante 2 leguas de la otra. Dice, esta dehesa, dice, es bastante capaz,
fértil de pasto, abundantes de toda caza. Dice, perteneciente al término de Villanueva del Camino o del Río. Yo no sabía que se llamaba Villanueva del Camino. Villanueva del Río, sí, claro. Pues es que, ¿y del Camino? Sí. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Pues todavía me ha llamado, dice el camino, Villanueva del Camino o del Río, dice, como se nombra vulgarmente, situada hacia su norte, hacia el norte, dice, y a poca menor distancia que la de Cantillana. Dice, en los años, bueno, dice que hubo un pleito, por lo visto, entre la Villa del Pedroso contra Villanueva sobre los pastos de la dehesa de Mulva, dice, y al final pues ganó Villanueva, claro, por supuesto, dice que hicieron el castillo, la venta. Dice que había provisto allí también una venta, bodegón de Mulva, dice, según hemos reconocido, dice que con el tiempo se destruyó y que se abandonó. Entonces, estos dos pedestales tan significativos, me encantó verlo en la publicación que antes hemos nombrado de Monigua, la colina sagrada, ¿no? Porque está el original que existe y yo no tenía ni idea, ni había referencia de que esta era la inscripción en la que se basaron el profesor Cortés y Cuenta-Zaya para testimoniar que era realmente el municipio de Monigua. Dice, esta fotografía está publicada en la obra, pero no hace relación a la piedra, digamos, original, ¿no? Esta fotografía es del año 1880, pero después está publicada por el profesor Bertrán Fortes en el año 84, está fotografiada. Aquí viene un problema que en el artículo del profesor Scharner se manifiesta, es la diferencia que hubo entre el gobernador de Lora, Tomás Andrés de Guseme, y Cortés y Cuenta-Zaya, ¿no? Sobre realmente el descubrimiento. Yo lo que creo realmente es que Guseme lo sabía, lo encontró, sabía y comentaría que la expedición suya iba a ser inminente. Aunque seguramente de las Cuenta-Zaya, por ser propietario de Fuente Luenga, sabría de esa existencia de hacía años atrás, porque como hemos visto que ya dijeron que en Cantillana se oía de muy antiguo nombrar y que un cura de Cantillana había hecho grandes destrozos. Por lo tanto, yo creo que se encontraron en esa historia y los Cuenta-Zaya y Cortés se adelantaron y con los medios que tenían y descubrieron eso, vamos, yo creo que con una diferencia quizás de un año o una cosa así, poco más. Y aquí vemos en la memoria de la academia, que lo podéis descargar. Tú sabes que este documento se puede descargar en internet. La memoria, si ponéis memoria de la Academia de Buenas Letras, te viene el documento y te viene todo esto que os he leído y muchísimo más, viene en un PDF. Y viene también este plano tan curioso, diseñado por el profesor Sebastián Antonio de Cortés también, donde sitúa todos los sitios de aquel lugar. Por supuesto también está Fuente Luenga, Montejil y toda la zona Villanueva, Tocina y sí, no, tú pon en internet, yo que consulté tú pon en Google, Memoria de la Academia de Buenas Letras, 1773, y te viene el PDF y viene todos estos documentos que son casi 20 o 30 páginas, hablando sobre toda la descripción de aquel momento ¿Manuscritos personales de Zaya? No, porque en la Academia sobre Mulva no hay. No, porque esta familia al extinguirse queda absorbida por otra y de hecho no se conserva ni retrato. Todo eso que cuentan ahí de los 10 tapices y de tal, lo único que se conserva en los descendientes es esa ejecutoria de 1714 y algunos documentos, pero sobre los de Mulva, pero si no se conocía ni que existiese. Cantillana, todos estos hermanos, los padres que el padre fue ministro de Hacienda y oidor, ¿no? Y alcaide, todo eso no se sabía nada, absolutamente nada. Yo a mi padre le insistía: papá, ¿tú has oído hablar de José de las Cuenta-Zaya?
No, hijo, no, pero papá tú, y hasta me dijo ya de broma, hombre, Pepillo cuenta de toda la vida, lo conozco de toda la vida. Digo, no, papá, en serio, que esto es un tema de investigación. Y había completamente una pérdida de memoria de este asunto. Y aquí ya para concluir os cuento una anécdota de la relación entre Cantillana y Villaverde, que por lo visto en 1619 el marqués de aquí, de Villanueva del Río, Villaverde, que era lo mejor. El marqués de Villaverde del Río fue a una fiesta de toros que hubo en Cantillana y dice que murió desgraciadamente de una caída del balcón en una fiesta de los toros en Cantillana en 1619. Bueno, es una anécdota que siempre me hizo gracia de este señor. Bueno, pues nada, no sé si me he extendido mucho, pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, pues en segundo y último lugar paso a dar la palabra a nuestra paisana Maribel Ríos Parrilla. Maribel es licenciada también en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, pero en la especialidad de pintura. Y además es tesorera de la asociación VRM 2020. En su exposición pues, nos va a narrar las dificultades e interrogantes a los que se enfrentó en el año 1994 en relación con el conocimiento sobre Munigua a la hora de redactar un trabajo académico. Intentará dar respuesta a algunos de estos interrogantes en base a la información con que contamos en la actualidad. Gracias. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con Munigua? ¿Vuestra primera visita? ¿La impresión que os causó? ¿Si os gustó? ¿Sentís a Munigua como parte del patrimonio de nuestro pueblo? No me contestéis ahora, lo dejamos para el final de mi intervención, y el que quiera que nos cuente su experiencia y lo comparta con todos. Hace 29 años, cuando estudiaba la asignatura de Historia de las Artes Plásticas de Andalucía, en segundo de Bellas Artes, tuve la oportunidad de acercarme a Munigua a través de un trabajo que desarrollé durante el curso. La profesora nos dio libertad para elegir el tema, siempre y cuando tuviera relación con el patrimonio de Andalucía y explicáramos los motivos de nuestra elección. Mi elección fue rápida. Mi tema iría sobre Munigua, el santuario de Terraza. Y mis motivos, principalmente, dos. Uno, porque el yacimiento de Munigua se encuentra en el término municipal de mi pueblo natal, Villanueva del Río y Mina, a tan solo 10 kilómetros de mi casa. Y otro, porque de alguna manera ha estado presente en mi vida y en la de mi pueblo. Y aunque lo siento cercano, a la vez también lejos e inaccesible. Desde que me llevó mi padre por primera vez, cuando era una niña, no volví al yacimiento hasta muchos años después. Pero sabía que las excavaciones continuaban, porque cada vez que los arqueólogos alemanes volvían a Munigua, mi padre lo decía en casa. Se informaba por Félix Martín, guarda capataz del yacimiento, amigo de mi padre. Por eso quise aprovechar la oportunidad que la asignatura me brindaba para acercarme de nuevo a Munigua y saber de su historia, una historia que puede ser también parte de la mía. Durante el desarrollo de mi trabajo me encontré con varias dificultades. La primera de ellas fue que, al tratarse de un yacimiento cuya investigación era muy reciente, el mayor problema lo tuve a la hora de hacerme de información sobre Munigua, que me diera una visión general de la historia y en particular del santuario de Terraza, porque no quería caer en el estudio de temas concretos. Ni en la biblioteca de la ciudad, ni en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes encontré textos que me hablaran de los trabajos que se estaban llevando a cabo en el yacimiento. Solo encontré información general sobre Munigua y poco más.
Entonces pensé que el único lugar que podría encontrar la información que buscaba sería en el Museo Arqueológico de Sevilla, ya que en el propio museo hay una sala dedicada exclusivamente a Munigua y por ello debería disponer de importante documentación sobre las excavaciones realizadas hasta ese momento. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con su director, que en todo momento se mostró interesado y dispuesto a ayudarme en lo que necesitara. Me informó de los pasos que tenía que dar para conseguir una autorización que me permitiera hacer fotografías de las piezas, tanto las expuestas en la sala como las no expuestas que se encontraban en los fondos del museo, porque para acceder a la biblioteca no era necesaria autorización. Entonces, mi profesora, en nombre del Departamento de Escultura e Historia del Arte de la Facultad, dirigió un escrito al director del museo solicitándole permiso para utilizar mi petición. Por mí misma, esto no lo hubiera conseguido, porque tenía que demostrar que no se trataba de un trabajo de investigación de carácter profesional, sino de un trabajo de clase relacionado con mis estudios de Bellas Artes. De lo contrario, tenía que pagar unas tasas. Superado todos estos trámites, la Delegación de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía autorizó mi petición e inmediatamente me puse a trabajar. Ya en mi primera visita a la biblioteca del museo me fui dando cuenta que la mayoría de los textos que consultaba sobre Munigua estaban escritos en alemán, idioma que no hablo, y muy pocos de ellos estaban editados en español. A pesar de todo, pude conseguir información, pero evidentemente no toda la que me hubiera gustado. Tampoco en aquellos tiempos podía sacar información de Internet, porque apenas existía. En mi casa no tenía, y en la Facultad de Bellas Artes tampoco había. Hoy, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Y las publicaciones sobre los trabajos realizados en Munigua son muy extensas y muchas de ellas editadas en español y además están al alcance de todas las personas que pueda interesarle. Por otra parte, también intenté hablar con un arqueólogo de la Junta de Andalucía para que me diera información sobre la situación en ese momento de la arqueología en nuestra comunidad autónoma. Pero fue tarea imposible, porque no disponía de tiempo para recibirme. Tampoco yo lo tenía. Por la mañana trabajaba y por la tarde estudiaba en la facultad. Así que lo dejé pasar y la información sobre arqueología en Andalucía la conseguí de algunos libros que encontré en la biblioteca y en mi casa. Me hubiera gustado también ver el trabajo de los arqueólogos in situ, pero esto tampoco fue posible, porque las excavaciones en Munigua en esos momentos llevaban 2 años paradas por falta de fondo. No así la investigación, que seguía su curso para dar respuesta a las numerosas interrogantes que quedaban por resolver. El Instituto Arqueológico Alemán de Madrid comenzó las investigaciones en el yacimiento en el año 1956 y hasta 1994, fecha de mi trabajo, se habían realizado 20 campañas de excavaciones en el yacimiento. A principios de este año, 2023, y con motivo de las actividades organizadas por nuestra asociación, tuve el privilegio de conocer personalmente a Thomas Schanner, arqueólogo del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, de los mejores investigadores que ha pasado por Munigua
y que fue director científico de las excavaciones durante más de 20 años. Hoy lo tenemos aquí y mañana también, para la presentación de su libro titulado Munigua, un recorrido por la arqueología del Municipium Fablium munigüense. Es autor también de muchas de las publicaciones que hoy podemos consultar en Internet en una herramienta que se llama Tábula, que es un repositorio de investigación y difusión del patrimonio histórico andaluz. Por eso quiero destacar lo importante que ha sido, es y será la arqueología y la figura del arqueólogo para Munigua. Y como dice Thomas Charner, todo lo que sabemos sobre Munigua se lo debemos a la arqueología. A falta de noticias sobre Munigua en la literatura antigua, el ensayo de recuperación de la ciudad queda reducido a la aportación que los datos arqueológicos y epigráficos puedan ofrecer. Y es la arqueología la disciplina que más información puede proporcionar por la densidad y cantidad de los materiales hallados. Un hallazgo no es más que un comienzo, el inicio de un proceso del que el arqueólogo es el responsable. En su día agradecí la oportunidad que la asignatura me brindó para acercarme un poco más a Munigua y hoy agradezco a la asociación VRM 2020, Defensores del Patrimonio, Cultura y Medio Ambiente del municipio, a la que pertenezco y que ha organizado esta jornada, la oportunidad que me ha dado para acercarme de nuevo a Munigua y comprobar, a la vista de los sucesivos descubrimientos realizados durante todos estos años, cuáles de los interrogantes sobre Munigua que reflejé en mi trabajo de clase en 1994 y que no tenían respuesta, hoy ya la tienen. La información que voy a dar al inicio de cada una de las interrogantes la conseguí de publicaciones que encontré en ese mismo año. Es posible que otros datos de mi presentación de hoy ya estuvieran publicados en 1994, pero yo en ese momento no tuve acceso a esas publicaciones y por lo tanto lo desconocía. Para el desarrollo de esta ponencia, mi mayor fuente de información ha sido el libro titulado Munigua, 40 años de excavaciones, de 2003, cuyo autor es Thomas Charner, y en él ofrece una visión general de los trabajos de investigación realizados por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid a lo largo de más de 40 años. Se trata de una recopilación y actualización de todos los resultados obtenidos y publicados en diferentes sitios desde 1957. Otra fuente de información que he tenido ha sido Avance sobre la producción metalúrgica en Munigua, de 2005. Autores: Thomas Charner, Gobain Ovejero Sapino y Juan Aurelio Pérez Macía. Mis primeras interrogantes: ¿quiénes fueron los primeros habitantes del poblado de Munigua? ¿Y por qué un poblado minero se convirtió en un santuario? En época prerromana, la zona estaba habitada por los turdetanos, pueblo íbero que habitaba en la Turdetania, que era una región que abarcaba el Valle del Guadalquivir, Sierra Morena y el Algarve, en Portugal. Su territorio coincide con los de la antigua civilización de los tartesos. Debió ser un poblado pequeño, pero con una próspera economía. Por lo general, en los yacimientos arqueológicos, los hallazgos más antiguos aparecen aislados y fuera del contexto de un edificio. Y a veces ni siquiera ese edificio existía. Esto
mismo ocurre también en Munigua y hasta la fecha no ha sido posible distinguir estratos anteriores al siglo I a.C. De modo que el orden cronológico del yacimiento se ha establecido únicamente por los materiales que provienen de los distintos sondeos realizados en lo alto de la colina. El resultado de esos sondeos indican que el inicio de la ocupación de la zona fue hacia finales del siglo V a.C. La investigación del poblado prerromano fue una de las primeras efectuadas en el yacimiento y ha sido completada sobre finales de los 80 y principios de los 90. Resulta evidente que las casas del poblado fueron demolidas a propósito y no cabe duda que la destrucción del poblado tuvo como fin la construcción del santuario de Terraza. Este poblado tenía conexión con la minería y metalurgia y si se confirma que esta es una de las principales razones para el asentamiento de Munigua, el sitio se habría elegido debido a la cercanía de las minas de hierro que había en Sierra Morena. Otra posible explicación para el asentamiento sería la existencia de un culto y de un santuario de época prerromana. Sin embargo, este dato queda sin confirmar porque hasta la fecha no se han encontrado pruebas suficientes. Solo se puede afirmar por los materiales hallados que la finalidad de las casas encontradas en el poblado era de carácter doméstico. De la sociedad de Munigua se tiene información por las inscripciones conservadas. Cerca de 80 son de tipo público, es decir, honorífica o dedicatoria, y solo 5 de ellas son de tipo fúnebre. Esta falta de inscripciones fúnebres se podría quizá explicar porque la mayoría de los habitantes vivían en los alrededores y debieron utilizar el municipio solo como un punto de apoyo administrativo, religioso y social. De las inscripciones encontradas, las inscripciones públicas ofrecen información de una treintena de nombres de la élite municipal, como eran los magistrados, los libertos del municipio, etc. Sin embargo, las inscripciones fúnebres apenas ofrecen información de esta élite. Lo que se demuestra que Munigua es una sociedad relativamente cerrada sobre sí misma, formada por una primera élite con un número muy pequeño de grandes familias que estaban emparentadas entre sí y que parece tenían el control de la ciudad. Y una segunda élite formada por los libertos que llegaron a alcanzar algún poder económico y que intenta conectarse a las grandes familias a través de alianzas matrimoniales. Al ser una población tan pequeña de apenas 4 hectáreas, habitada por solo 150 personas, lo que más llama la atención es que contara con una sorprendente dotación de edificios, tanto públicos como religiosos. Y como ya he comentado anteriormente, esto se podría interpretar porque dicha población serviría como punto de referencia para toda la zona y toda la comarca. En los alrededores se piensa que vivían unas 850 personas. Sumado a las 150 que vivían en el recinto amurallado, hacen un total de 1000 habitantes, que tampoco se trata de una gran población. Lo excepcional de Munigua es la grandeza del santuario en Terraza. Es el único ejemplar con estas características que existe en la península ibérica y fuera de ella, excepto en Italia.
Los templos que pudieron servir como referencia para su construcción están en Italia, en la zona del Lacio, como son el de Palestrina, antigua Praeneste, con el santuario de la fortuna primigenia, que significa generadora y nodriza de los dioses, y Tívoli, la antigua Tibur, con el santuario de Hércules Víctor. Quien financió este santuario de terraza de Munigua tuvo que haber conocido esta arquitectura. El edificio, que encaja perfectamente con el paisaje, se construye hacia el año 70 después de Cristo, siguiendo modelos de época republicana, ya desfasado, y que habían dejado de construirse 170 años antes. En su época, Munigua fue la mayor productora de metales de Sierra Morena. Para llevar a cabo la construcción del santuario de Terrassa y otros templos y edificios que hay en el recinto, se tuvo que ganar mucho dinero. Bueno, ahí estáis viendo una foto que es de un viaje que hice a Roma en diciembre del año 2009, y cuando estábamos visitando el Coliseo y paseando por toda su galería, en una de las plantas nos encontramos que había una exposición relacionada con la época romana. Había varias maquetas en madera de grandes edificios y muchas cosas por allí expuestas, pero la verdad que es que no me fijé cuál era el tema de la exposición. Nos paramos un momento, de forma ligera estuvimos viendo lo que había allí expuesto y nos llegó la sorpresa. Al girar en una de las salas, en un rincón junto a un gran ventanal, nos topamos con la maqueta de Munigua. Yo me quedé impresionada. Al verlo yo dije, un cachito de mi pueblo está aquí. Y bueno, yo por lo menos pensé, ¿no?, que conocido es Munigua fuera de mi tierra, ¿no? Me pasó un poco lo mismo cuando fui por primera vez al Museo Arqueológico de Sevilla y me encontré con una sala dedicada solo a Munigua. Esto fue hace muchos años cuando yo fui, y siempre me hago la misma pregunta: qué importante es Munigua, ¿no? Y qué importante es para los de fuera, y supongo que para los de dentro también, ¿no? Otro de los interrogantes es: ¿cuál era la base de su economía? Desde el periodo más temprano hasta el segundo siglo de época romana, la fundición de hierro desempeñó un papel esencial como medio de vida de los habitantes. Las escorias de minerales y los restos de hornos de fundir que se encontraron hacía pensar que no se trataba de una explotación familiar, sino de una organización capitalista. Este mineral existía en varias minas de la zona, no muy lejana, pero un poco más al norte, que todos creo que conocemos: Constantina, El Pedroso, el Cerro de Hierro. Voy a beber un poquito de agua. Desde que comenzaron las excavaciones en Munigua, en el año 1956, y durante más de 40 años, se pueden definir 3 etapas. Primera etapa, 10 años, desde 1956 hasta 1967. Objetivo: el descubrimiento, la documentación y el estudio de los edificios públicos más destacados que hoy conocemos, como son el santuario de Terrassa, el templo del Podio, el templo de Mercurio, las termas, etc. Segunda etapa, objetivo: incorporación de la parte baja de la ciudad donde supuestamente se encontraban las viviendas. Para tener una imagen más precisa sobre esta,
y así saber también un poco del urbanismo del municipio. Tercera etapa, a partir de 1997, con 2 objetivos. Primero, terminar los estudios pendientes sobre algunos temas y sobre los edificios. Y segundo, iniciar una nueva línea de investigación sobre las bases económicas de la ciudad, para comprender mejor su carácter extraordinario y su historia. La nueva línea de investigación comienza a partir del año 2000 y se desarrolla durante 12 años, hasta el 2012, dirigido principalmente al estudio de las producciones minero-metalúrgicas y también de las producciones agrícolas y ganaderas. Hay que tener en cuenta que Sierra Morena es una de las zonas más ricas en minerales de todo el mundo y pertenece a la zona denominada Osa Morena, que es una compleja secuencia geológica que comprende centenares de yacimientos minerales. De hecho, el municipio... No se oye, ¿no? Falla, ¿no? Ahora. De hecho, el municipio se destaca... ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Ahora está bien, ¿no? Sí, bueno. Voy a poner aquí, ¿no? Vamos a quitarlo de ahí. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Las cosas del directo. ¿Y ahora? A ver. ¿Sí? No, esto no funciona, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, de hecho, el municipio se destaca por unas características que, observadas aisladamente, una por una, tal vez no tengan demasiado interés, pero todas juntas son muy llamativas. Y fueron precisamente esas características las que llevaron a iniciar una nueva línea de investigación sobre las bases económicas de la ciudad, entre las que podemos destacar su situación en las estribaciones de Sierra Morena, relativamente lejana, a 10 kilómetros del Valle del Guadalquivir, en lo alto de la colina municipal y en un lugar que por sí solo no resulta relevante, a no ser por la existencia de un manantial a sus pies que suministraba agua todo el año. Otra de las características que se observó, el repentino crecimiento de la ciudad durante una única fase constructiva, desde la dinastía Flavia, desde el año 69 hasta el 96 después de Cristo, hasta principios del siglo II después de Cristo. Y la falta de construcciones extensivas posteriores, quedando limitados solo a construcciones puntuales y obras de reparación y de mantenimiento. Otra observación era el tamaño reducido de la ciudad, de apenas 4 hectáreas. La existencia de una zona de necrópolis dentro del recinto amurallado. El gran espacio ocupado por las construcciones de carácter público y sacro en comparación con el área dedicada a las viviendas. La existencia del santuario de Terrassa y el progresivo abandono de la ciudad a partir del siglo II al siglo IV después de Cristo, hasta época almohade, sin que el sitio hasta hoy haya sido poblado otra vez. Estas circunstancias, tanto las de la fase de crecimiento como las de la fase de abandono, parecen determinantes para la historia de la ciudad. La época de mayor esplendor de Munigua se concentra en 150 años, desde los principios de la época Flavia, como hemos dicho, hasta los finales del siglo II después de Cristo, primera mitad del siglo III después de Cristo, cuando un terremoto sacudió la ciudad y aceleró aún más su declive. Crecimiento rápido
y posterior abandono nos indica que estamos ante una sola causa, que sería la principal responsable del crecimiento de la ciudad, pero también la principal responsable de su abandono, cuando esta única causa entra en crisis. Esto a mí me recuerda de alguna manera, y nos puede recordar mucho, lo que pasó con nuestro pueblo cuando cerraron las minas de carbón. Para este nuevo proyecto de investigación, el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid contó con la colaboración del área de arqueología de la Universidad de Huelva, dirigida por Juan Aurelio Pérez Macía, con la participación del geólogo Gobain Ovejero Sapino y otros especialistas. Aunque ya existían publicaciones anteriores que hablaban de la importancia de la minería en el municipio y que la producción del hierro había desempeñado un papel importante en la industria de la ciudad, no es hasta el año 2000 cuando existe un proyecto que se centra en el estudio de las bases económicas de la ciudad. Los distintos muestreos realizados durante años supusieron un catálogo de sitios con restos, 31 sitios con restos de minería de cobre, de hierro, como puede ser Cerro de las Minillas, Pilar de las Golondrinas, Pilar de la Pepa, Arenilla, La Palmilla, y se documentaron numerosos asentamientos mineros en los alrededores, siendo los principales filones donde se concentró la minería romana los de La Pepa y Puerto Sí. También los estudios realizados confirmaron que la extensión del olivar y la elaboración de aceite debieron ocupar un lugar importante en la economía agrícola de la ciudad. De los restos de la fauna recuperados en las excavaciones, dan información de una ganadería especializada en el ganado vacuno y porcino, y en menor proporción en cabras y ovejas. La población también se alimentaba de animales salvajes, ciervos, liebres, jabalíes, palomas y, como algo excepcional, peces de mar. Por tanto, se llega a la conclusión que los trabajos geológicos y arqueometalúrgicos desarrollados en el yacimiento de Munigua descubren un panorama minero y metalúrgico que antes se desconocía, y se confirma que Munigua, durante la segunda mitad del siglo I a.C. hasta la primera mitad del siglo I después de Cristo, surge como centro productor de cobre. A partir de esa fecha, la ciudad deja de producir cobre y se desarrolla como un centro de producción de hierro. Y será esta producción la que afiance la capacidad económica del municipio. No hay que menospreciar esta producción de hierro, ya que la zona agrícola del Guadalquivir debería demandar grandes cantidades para la elaboración de herramientas agrícolas. Otra interrogante: ¿a qué divinidad se adoraba en el santuario? La divinidad a la que se adoraba en el santuario no se sabe con certeza. Aunque aparecieron epígrafes dedicados a algunas divinidades o emperadores divinizados, no todos datan de la misma época. Una de las inscripciones de mármol encontrada en la zona del santuario habla de la diosa Fortuna, otro del dios Hércules, otro menciona al dios indígena Bono Evento Augusto. Sin embargo, no hay documentación que certifique exactamente a qué divinidad estaba dedicado el santuario de Terrassa. Pero sí se sabe que era conocido en toda la comarca
y que acudían en peregrinación para agradecer e invocar los favores que le concedía la divinidad a la que se adoraba. Esta interrogante actualmente sigue abierta y hasta que no aparezcan nuevos puntos de vista, nuevos argumentos y sobre todo nuevos hallazgos que puedan confirmarlo, la discusión está estancada. Pero en el recinto de Monigua hay otros templos y otras divinidades a las que también se adoran. El templo de Mercurio, dios del comercio, otro dedicado a la diosa Ceres, diosa romana de la agricultura, de las buenas cosechas y la fecundidad. De ella reciben su nombre los cereales. Y el santuario al dios Dispater, deidad del inframundo en la mitología romana. Raptó a su sobrina Proserpina, hija de Ceres, y se la llevó a los infiernos. Madre e hija solo volvían a verse por primavera, volviendo Proserpina a los infiernos tras la siembra. También se asoció Dispater con la tierra agrícola y fértil y la riqueza mineral, por eso es dios protector de los mineros. Otro de los santuarios del foro es el dedicado a Bonus Eventus, también relacionado con la agricultura, deidad benévola que repartía las cosechas y propiciaba los buenos augurios. Más tarde se le asoció a los buenos momentos. No quiero terminar mi exposición sin hablar del paisaje de Monigua, que de alguna manera es nuestro paisaje también. Y por eso Thomas Chandler lo describe muy bien en su libro Monigua, 40 años de excavaciones. Porque él también habla de su paisaje, un paisaje que ha vivido y sentido durante más de 20 años y que seguro lo seguirá sintiendo. Y resumiendo, dice lo siguiente. La colina está situada al final del valle del Tamooso, que se abre hacia el valle del Guadalquivir. Desde ella hay una vista espléndida hacia el sur, sobre el pueblo de Villanueva del Río y Mina y el río Guadalquivir hasta Carmona. A pesar de ello, siempre ha llamado la atención de su situación algo alejada y aislada. No se sitúa en el valle, pero tampoco se puede afirmar que sea una ciudad de la sierra. En la estación primaveral, cuando el campo está verde, esta imagen es encantadora. También en verano y en otoño, cuando el marrón rojizo de la tierra y de los prados castigados por el sol contrasta con el verde plateado de los árboles. Parece ser que el paisaje podría ser una razón válida para la posición del santuario, que está orientado hacia el este, sobre todo porque el paisaje es altamente atractivo y llamativo. Esa adaptación está dominada por el eje simétrico que atraviesa el santuario, que lo supera y acaba perdiéndose en el paisaje. Es decir, una línea de unión entre el santuario y otro lugar sagrado, que podría ser incluso un árbol, una roca o alguna otra formación natural en la que lo divino se manifestaba. Pero no solamente es el eje de simetría el que establece una conexión con el paisaje. El visitante, aún hoy día, cuando se asoma a las terrazas del santuario, sobre todo a la terraza superior, tiene la sensación de entrar en escena. También el paisaje visto desde allí ofrece absolutamente un paisaje simétrico.
La forma semiabierta de la arquitectura cuadra bien y se complementa con la forma semiabierta del paisaje. Al situar el santuario en la colina municipal, los arquitectos romanos se orientaron por el eje existente en la naturaleza, que integra de esta manera el edificio en un panorama que ya existía. Se trata de una unión feliz entre naturaleza y arquitectura, tema predilecto de la literatura romana. Y hemos llegado al final y vuelvo con los interrogantes que hice al principio. ¿Cuándo ha sido vuestra experiencia con Munigua? ¿Vuestra primera visita, la impresión que os causó, si os gustó? ¿Alguien lo quiere compartir? ¿Y también sentís a Munigua como parte del patrimonio de nuestro pueblo? Pues nada, el que quiera que comparta esas sensaciones que ha tenido con Munigua. Muy bien. ¿A quién le damos el micrófono? Que nos diga y nos cuente algo, ¿eh? De alguna experiencia que haya tenido con Munigua. ¿Nadie quiere responder? Venga. ¿Quiere? Cuando estuvimos preparando la jornada, no hace falta mí. Vale. Quería contar mi experiencia personal, pero quiero contar la de Kimi, que está por aquí. Aquí. Sé que no se va a atrever a... Aquí está, en la primera fila, aquí. Que el otro día, cuando fui a llevarle la invitación de la jornada, me sacó una fotografía que él tenía con un busto. Y al enseñarme la fotografía me dice, no sabes lo que se siente cuando se saca esto, ¿no? Me enseñó el busto, después de que este señor tuviera tantos años enterrado. Yo sé que él no va a hablar de su experiencia, como guarda de pero yo quería compartirlo con vosotros porque me encantó, ¿no? Y que me hiciera partícipe y que me enseñara esa fotografía que él tenía aquí con el busto. Entonces, bueno, pues ver el hielo con esa Muy bien. anécdota sobre la preparación de la jornada de Munigua. Muy bien. Yo he contado un poco mi experiencia. Yo fui cuando era muy niña, después he ido 5 o 6 veces más, estando en la facultad y después con otras amigas que, por cierto, han venido a verme desde Sevilla y con ellas estuvimos hace 2 o 3 años en Munigua. Yo, cada vez que puedo, siempre acerco a la gente para acá. Así que, dime. Ya, pero yo cuento mi experiencia y yo con mi hermano, que lo estuve hablando, yo en ese campamento que estuvimos cerca de Munigua, yo no lo recuerdo que estuvimos cerca de Munigua, porque yo pasé tanto miedo con los toros que yo se me olvidó. Y yo le dije, y mi hermano me lo comentó, y yo digo, yo no lo voy a contar, porque es que yo no lo he vivido de esa manera. Yo no sabía ni que el santuario estaba allí al lado. Si yo lo pasé fatal, tú ya lo sabes. Vamos, miedo que yo me quedé encerrada ahí en el cortijo que nos dejaron y yo no salía para nada. Yo era, el corazón se me salía. Yo no recuerdo nada de eso. Así que Munigua para mí ahí no existía. Nos han llevado nuestros padres muchísimo, o sea que y forma parte importante de nuestro pueblo, yo creo que para todos, por lo menos para mí forma una parte importantísima del pueblo. Y mi hermano sí tenía una anécdota que contar, venga, venga, sí, venga. Yo he tenido la suerte de ir numerosas veces a Munigua. La verdad que, Habla un poquito más fuerte, que no se la oye. verdad que muchísimas veces he ido a Munigua. Gracias a que mi padre me inició en eso. Me inició porque mi padre era una persona, pues, culta, intelectual, yo lo llamo, cartero de aquí del pueblo. Y a él le gustaban mucho estas actividades, estas cosas, y tenía un gran amigo que era Félix, Félix Martín, sí, el guardacapataz. El guardacapataz. Y entonces yo desde pequeño, Porque aquí ya era más joven. yo creo que con 7 o con 8, con 10 años, ya me llevó. O ya me llevaba o ya nos llevaba. Cogíamos el tren y llegábamos Y llevaba la estación de la Ardilla.
allí nos bajábamos en Arenilla y ya íbamos andando, ¿no? Y a la vuelta pues igual. Y recuerdo, yo creo que fue la primera vez que estuvimos allí con Félix y que él me mostró el libro de visita, un libro de visita que hay, y allí mi padre firmó, porque Félix se lo mostró, ¿no? Y nos estuvo enseñando, en fin, todo aquello, sobre todo las termas estaban empezando a descubrirse, y se lamentaba de que habían descubierto una tubería de plomo y la habían robado. Entonces, pues ya por eso es la necesidad de estar en guarda y de estar allí más tiempo y demás, porque sí, lo que habían robado era una cosa muy, muy especial. Luego ya también de mayor o de chaval, y bien como dice Juanita, fuimos muchas veces, ¿no? Y de campamento, con los scouts, íbamos por allí mucho. Pero, y una vez que fuimos, tuvimos la suerte de que estaban los arqueólogos trabajando y nos dejaron entrar en la excavación mientras ellos trabajaban. Y a mí me llamó mucho la atención porque había uno dibujaba por capa, con una tabla y sí, una hoja de... y iba, cada vez que abrían una capa, unos centímetros, un estrato de unos centímetros, lo dibujaba perfectamente, todo dibujadito, otra capa, otra vez dibujada. Y en otro sitio estaban descubriendo un platito de cristal y había un nerviosismo entre los arqueólogos corriendo para allá, para arriba, para abajo, porque unos platitos de cristal y un resto de perfume y un tarrito de perfume de cristal, todo cuarteado, todo roto, estaba allí en el suelo. Y entonces querían sacarlo, claro, y vimos el proceso de sacarlo. Nos echaron escayola, una pasta, luego la escayola, lo cortaron por abajo, lo sacaron y ya se lo llevaron para ir abriendo. Entonces todo eso nosotros como jóvenes, pues nos gustaba mucho de verlo, fue interesante toda esa experiencia. Luego, bueno, hemos seguido viendo y yo tengo multitud de fotografías de allí, me ha gustado mucho. Bueno, y que firmó papá en el libro de visita de allí, así que el libro de visita estará firmado por mi padre desde hace muchos años. Bueno. ¿El qué? Las muestras de cuadros que tenemos aquí de nuestro amigo igual. Bueno, pues yo creo que damos, ¿no? Tú das por finalizada la... Mañana queremos que volváis, ¿eh? Porque mañana tenemos aquí una jornada interesantísima. Vamos, muchísimo más. Así que yo espero que vengáis y os agradezco mucho que hayáis venido. Me siento muy, muy feliz de que estéis aquí. Y que mañana estarán aquí los verdaderos arqueólogos, científicos y gente muy importante que nos darán una visión de Munigua muy interesante. Así que bueno, pues ya nos vemos. Ah, y también ahí tenemos un libro, el libro. A ver, trae Antonio, una de las de estas. Ah, esta portada, bueno, pero ya está. Que aquí está el libro que mañana se presentará. Pero también el que quiera adquirirlo ahora, allí está. Antonio tiene, y es de Thomas Charney, que es Munigua, un recorrido por la arqueología del Municipio Flavium Munigüense. Está muy interesante. Yo he leído el principio porque mi hermano ya lo tiene, yo lo pienso comprar. Y bueno, yo creo que merece la pena. Ah, bueno, y otra cosa, no marcharos si tenéis un poquito de tiempo todavía, ahora nos vamos a tomar una cervecita. Las hay sin alcohol, con refresco, agua, es decir, que yo creo que hemos hecho un poquito para todo. Así que... Como somos una asociación pobre, el jabón no lo hemos pedido. unas patatitas
unas patatitas y frutos secos. Así que pasamos a la salida, ahí que ya no da el sol y estará bien, y nos tomamos una cerveza, ¿no? Bueno, pues nada, adiós.